Gloria a Dios, siervos, estamos listos para la palabra. Gloria a Dios. Bueno, como estamos enfrentando un nuevo año, siempre en nuevos años, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿No? Ponernos metas para el próximo año. ¿Cuánto? La primera meta es meter la barriguita, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos han pensado voy a empezar y voy a hacer dieta y voy a hacer esto y voy a hacer el otro? ¿O cuántos no han pensado en nada? ¿Cuántos tienen realmente metas para el 2018? ¿No? Porque si no has hecho una meta, ¿me entiendes? Si quieres lograr algo, ¿qué sucede? Si quieres lograr algo, tiene que haber un cambio en tu vida. Amén. Es la realidad, porque si no hay un cambio y sigues haciendo lo mismo que has hecho el 2017, el 2018 va a continuar lo mismo, ¿no? Tenemos que nosotros como hijos de Dios especialmente, tenemos que hacer cambios. El cambio más que todo que tenemos que hacerlo, ¿dónde tiene que ser? En la mente. Amén. Porque la mente es la que nos va a dirigir, la que nos va a hacer cosas diferentes. ¿Me entiendes? Tenemos que aprender a sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero es algo importante, siervos, que quiero traer una palabra el día de hoy. Y es una palabra que muchas veces, hermanos, que no, la iglesia en general no la ha predicado, una revelación que ha llegado a mi vida, ¿me entiendes? Hace casi 1 año y medio atrás, ¿me entiendes? De quiénes somos nosotros en Cristo, ¿no? Muchas veces somos esto en Cristo, ¿no? Y lo podemos ver en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice bien claro quién eres en Cristo. ¿Sí o no? Nos dice quiénes somos en Cristo. Amén. Pero el problema es por qué no podemos actuar lo que dice o hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Para este 2018 tenemos que ser, para mí el primer enfoque y mi primera meta es lograr seguir renovando mi mente. Amén. ¿Me entiendes? Mi primera meta tiene que ser esa, porque si yo renuevo mi mente y estoy completamente y logro entrar en la voluntad de Dios, sé que cuando entro en la voluntad de Dios, todo el 2018 me va a ir bien. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que decir: Señor, yo necesito llegar al conocimiento para saber qué es lo que tú quieres en mi vida para el 2018. ¿Cuántos realmente saben su llamado o saben qué es lo que Dios quiere para tu vida, cómo quiere usarte? ¿Cuántos realmente han tomado ese tiempo de decirle: Señor, tú quieres usarme? ¿No? Porque muchas veces venimos a la iglesia y dice: bueno, yo voy a la iglesia porque tú usas a algunos, o tú usas al pastor, hay líderes ahí, ¿me entiendes? Y nos acomodamos. Pero Dios, hermanos, el momento que tú has aceptado a Cristo, Él ve un potencial en tu vida. Amén. Ahora, ¿cuántos se ven como ese potencial en su vida? ¿No? Tenemos que nosotros comenzar, hermanos, a entender lo que es el poder que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Tú no vas a tener ningún poder si lo quieres hacer en tus propias fuerzas, en tu propia carne, en tu propio intelecto. No, hay un poder que ha sido depositado en nosotros mediante ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo? ¿Cuántos lo tienen como su Señor y Salvador? Entonces dice que cuando tú has aceptado a Jesucristo, eres una nueva creación y Dios ha depositado un espíritu en ti. Amén. Muchos sabemos, ¿me entiendes?, la carne, muchos sabemos lo que está en el alma, pero muchos no nos relacionamos mucho en lo que está en el espíritu. ¿Y me entiendes? Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es saber qué es lo que está en el espíritu y qué es lo que yo puedo hacer a través del Espíritu Santo. Amén, que ha sido derramado en ti. Porque muchas veces, como digo, la palabra de Dios, la leemos, dice eso, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para que lo que dice la palabra de Dios, hermanos, pueda comenzar a manifestarse, ¿me entiende?, a través de mi vida? Porque ese es el plan de Dios. Dios te ha salvado, te ha dado la salvación, pero ahora Dios quiere que tú comiences, ¿me entiendes?, a ser de influencia al mundo. Amén. Hay un mundo perdido que necesita la influencia de la iglesia. Amén, 2 aménes.
Hay un mundo perdido que necesita la influencia ¿de quién? De nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Amén. Pero lamentablemente la iglesia a veces está siendo influenciada más bien por el mundo. ¿No? Más bien hay tanta influencia del mundo que está influenciando a la iglesia. Cristo no ha venido justamente, hermanos, Él nos ha venido para darnos poder, para que cada uno de nosotros podamos ser influencia a ese mundo. Que cuando tú estés allá afuera, donde tú estés, seas una influencia, porque puedan ver en tu vida que hay algo diferente, ¿me entiendes? En tu vida, que no vamos a ser igual que el mundo. Dios nos ha mandado a ser embajadores de su reino, de su trono. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué no podemos entender eso, hermanos? Porque muchos, y eso es lo que yo lo hablo de mi parte, hermanos, porque mucho la iglesia no entiende quiénes son en el Espíritu. Amén. No entendemos lo que somos realmente en el Espíritu y lo que ha sucedido cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que entender, hermanos, que el plan original de Dios, ¿cuál ha sido? Tener una relación íntima con sus hijos, ¿sí o no? Mediante Adán y Eva. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Por el pecado, ¿qué hubo? Hubo una separación, ¿me entiende? Del Espíritu de Dios de Adán y Eva. Ya no podían, por el pecado, ya no podían relacionarse con el Espíritu. Pero ¿qué sucedió con ellos? Él dijo, si tú comes de este fruto, morirás. ¿No? Y se estaba refiriendo que a morir al cuerpo físico. Sí, morirás, ¿no? Pero porque la relación dice que iba a morir progresivamente, porque iba a llegar la muerte de Adán. Pero ¿qué sucedió cuando ese momento, cuando él pecó? Él todavía seguía pensando, ¿sí o no? No es que dijo, comió y se murió, ¡boom!, se murió. No, hubo una separación del espíritu, como se puede decir también la separación, o su espíritu murió. Amén. Y eso es lo que sucede, hermanos, en la humanidad. Cuando está el hombre separado de Dios, su espíritu se puede decir que está muerto, no puede tener una relación. Puede hablar que hay un Dios, como yo por 33 años he hablado que había un Dios, que sí Dios, que Dios acá, que Dios allá y que esto. Pero mi vida era un desastre, llevándome al alcoholismo, ¿me entiendes? Un alcohólico y sabía que había Dios, pero no podía encontrar realmente ese poder para sacarme del vicio del alcohol, del cigarro, todo lo que estaba destruyendo mi vida. Amén. Entonces cuando acepté a Cristo, lo que me dijeron, wow, si aceptaste a Cristo, gloria a Dios. Pero ahora has nacido y tienes un espíritu bebé. ¿No? Muchas veces en la religión, y eso es lo que me han instruido por años, y en la escuelita bíblica me enseñaban eso, que ok, aceptaste, ahora ha nacido tu espíritu y es un espíritu bebé. Entonces ahora tú tienes que alimentar ¿a quién? Al espíritu. ¿Me entienden? Por años mi mente era alimentar al espíritu, alimentar al espíritu. Entonces, ¿por qué la gente hablaba y tú ves a alguien y le dices, ¿qué está pasando? Oh, es que espiritualmente estoy mal. Oh, mi espíritu no está bien. Oh, pastor, que mi espíritu se siente triste. Y eso era siempre el lenguaje de la doctrina donde yo me he levantado, ¿no? Entonces todos los relacionábamos al espíritu, pero casi nunca se hablaba lo que estaba en medio del espíritu. Amén. Porque en el medio, en el espíritu, como he estado hablando, ahí está el rollo, a lo boliviano, el chenco. Amén. Porque Dios nos ha creado, ¿qué dice la palabra? Espíritu, alma y cuerpo. No, nos ha creado. Como Dios es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces tenemos un espíritu ahora. Si tú has aceptado a Jesucristo, tú tienes un espíritu. Amén. Amén. Tienes tu alma, donde el alma, la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo está ahí en el alma, en la mente. Y también tienes un cuerpo. Amén. Un cuerpito, dile, yo tengo un cuerpito, qué rico, ¿no? Pero este cuerpito es guiado ¿por qué? Por tus emociones, por tus sentimientos, por cómo te sientes, ¿me entiendes? El cuerpo reacciona a cómo tu alma se siente, cómo se sienten tus emociones. ¿Amén? Si te ha pasado algo, te han lastimado, ¿cómo vienes a la iglesia? O vas al trabajo, triste, ¿no?
Entonces tu alma está dolida y donde refleja en la cara. ¿No? Una cara, pero que, ay, ¿qué pasó? ¿Me entienden? ¿No? Pero a veces pensamos que eso está relacionado con el espíritu. Y la palabra de Dios dice que tu espíritu, ¿me entiendes? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y espero lo que voy a hablar el día de hoy, hermanos, te lo pongas muy claro en tu corazón. ¿Me entiendes? Porque esta revelación me ha cambiado mucho a mí la vida, cómo puedo enfrentar ahora, ¿no? Y es algo, hermanos, que el enemigo es el que más se va a oponer. Que un hijo de Dios sepa realmente quién eres en Cristo, ¿no? El enemigo sabe quién eres en Cristo. Y Él es el número uno que se va a oponer para que tú sepas quién eres en Cristo. Y lo que ha habido en tu Espíritu Santo. O en el Espíritu, en la transformación. Amén. Vamos a ver ahora en Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Aleluya. Ustedes ya son hijos. Amén. Algunos saben. Si tú has aceptado a Cristo, tú eres hijo de Dios. Amén. Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Amén. Ahí está. Dios ha enviado su espíritu a tu corazón que está clamando, Abba, Padre. O puede ser papito. ¿No? Que tú puedes tener esa relación ahora íntima con el Señor Jesucristo de espíritu a espíritu. Amén. Cuando tú puedes entrar de espíritu a espíritu, tú puedes decir, Señor, tú puedes hablarle, Abba, Padre, hola, papito. Eso es lo que Dios quiere, que comenzamos a tener esa relación con el Dios Todopoderoso, ¿no? ¿Cuántos pueden entrar y decirle, hola, papito? ¿No? Porque muchas veces, hermanos, en la religión se ha mezclado, y eso ya he predicado, no lo voy a volver a decir. Se ha predicado, hermanos, un Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento, que es malo, que hace cosas y que el juicio, y si te portas mal, sucede eso, ¿no? Yo he explicado bien claro, hermanos, eso ha sido en un pacto diferente, ¿no? Ahora en este nuevo pacto somos hijos de Dios y podemos entrar libremente a nuestro Padre a decirle, papito, con libertad. Amén. Pero para eso no tienes que llevarte en las emociones, sino tienes que saber realmente en la transformación que ha habido en tu vida. Amén. En Romanos 8, 9 al 11, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y si es el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, aquí está hablando, hermanos, hay gente allá afuera que si no ha aceptado a Jesucristo, o si tú estás en este lugar y tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra que tú no eres de Cristo. Podrás decir que Dios ama, que Dios, yo acá vengo a la iglesia, pero dice acá, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que tú no eres de Cristo. Amén. Y muchas veces dentro de la iglesia hay gente que está acá, pero realmente no lo han aceptado de corazón a Jesucristo. No lo han aceptado a Jesucristo de corazón, muchas veces por la emoción. El 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Vemos acá, cuando tú has aceptado a Cristo, dice la palabra que has sido justificado. Amén. Has sido hecho santo. ¿Cuántos son justificados? ¿Cuántos te puedes ver como un hombre justo? ¿No? Amén. Eres justo delante de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora ¿dónde? El espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora ¿dónde? En ti, dile, mora en mí. Mucha gente, ahí está el problema, no cree que ese espíritu que ha levantado a Jesús de los muertos mora en ti. No lo creen. No es otro espíritu. Ahí habla bien claro, no es un espíritu bebito que llegó, que tienes que alimentarlo. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos
mora en ti, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Men, eso tiene que haber un cambio en mi vida y decir, es el mismo espíritu, no es otro. No es un espíritu que ahora tienes que enseñarle. Ese espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos ya lo sabe todo. Es el mismo espíritu que ha levantado a los muertos, ha sanado a enfermos, ha echado fuera demonios. ¿Me entiendes? Es el mismo espíritu ahora que vive dentro de ti. Porque tú tienes que entender, Dios no te ha salvado, hermanos, para que justamente tú estés padeciendo de año en año, de mes en mes, luchando. No, Dios nos ha salvado porque dice, yo te he salvado. ¿Para qué? Para que un propósito específico en tu vida, porque te estoy dando mi mismo espíritu para que tú comiences a hacer las cosas como yo las he hecho. Amén. ¿Cristo dice eso en la palabra o no dice en la palabra? Que nosotros vamos a hacer cosas que aún mayores. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Por eso este mensaje, hermano, es cómo tú lo tomes y cómo decidas hablar desde ahora en adelante. ¿Me entiendes? Porque las emociones, sentimientos y todo cómo te ves, sí te van a decir otra cosa. Pero la palabra de Dios dice acá bien claro que dice que en Cristo ahora tú eres, ¿qué? El mismo espíritu de Cristo mora en ti. El 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. ¡Wow! Les dará vida, poder. ¡Wow! Yo nomás me emociono, che. ¿No? No es otro espíritu. También vuestros cuerpos mortales y su espíritu que mora en vosotros. Aleluya, hermanos. Es triste como la iglesia de Dios. Yo estoy en un WhatsApp de pastores de Estados Unidos y aquí de Minnesota. Y tal vez algunos han oído las noticias y me mandan, me dicen, hay que estar orando por los pastores. Amén, hay que estar orando. ¿Por qué? Porque se están suicidando. What? Pastores, líderes, iglesia que ha conocido a Cristo se están suicidando, hermanos. Y no es un pastor de allá, es un pastor de Brasil que está a cargo de muchas iglesias, hermano. Es un pastor que ha salido de la doctrina donde ha salido de Asamblea de Dios y se mató. Agarró, dejó una carta a la congregación. Es como si hoy día me pagara aquí y diera un mensaje y dijera, por culpa de las ovejitas, que me hacen renegar, me hacen esto, me hacen el otro y que va, no. Él dejó un mensaje a la congregación quejándose todo lo que las ovejitas hacían con él. ¿Me entienden? Y es triste. ¿A qué lleva eso? ¿Por qué la gente, cristianos, estamos tal vez viviendo en depresión y cosas teniendo el mismo espíritu de Cristo dentro de nosotros? No debería ser. ¿Me entiende? Yo no puedo echar la culpa a la congregación de mis actos. El momento que Dios me ha llamado al pastorado, yo sabía lo que estaba afirmando. Cuando Dios te llama como pastor, uno sabe a qué está afirmando. Porque lo que sabemos que trabajar con la gente no es fácil. No es fácil, ¿no? Hay luchas, hay pruebas. Te pueden hablar mal, te pueden criticar, hagas bien, hagas mal. Igual siempre vas a ser el blanco de la gente como pastor o como líder. Vamos a ser. Pero cuando Dios me ha dicho, yo te estoy llamando para pastor, yo sé que Dios me ha equipado para aguantar todo la opresión o todo lo que significa el ministerio. Ahora, que no es fácil el ministerio de pastor, no es fácil. ¿Me entiendes? Está considerado entre los 4 que se llama profesiones más estresantes, ¿no? Y es la realidad. Pero ¿cómo? ¿Por qué yo puedo descansar? ¿Por qué a veces algunos me dicen, pastor, usted tiene mucha paciencia? Sí, a veces me paso de paciencia. No. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado el fruto dentro de mí.
El amor, la paciencia, la benignidad, para que yo pueda cuidar al rebaño, para que yo pueda cuidar a las ovejitas, ¿no? Entonces, esa es mi responsabilidad. Pero ¿por qué la gente logra, hermano, llegar a ese punto? Y no solamente, ¿me entiende? Ya llegar a un pastorado así de quitarse la vida. Es porque realmente no aprenden a descansar en Dios y no entienden lo que son en el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando vienen los problemas, cargas y todo, yo no voy a quejarme, sino voy a la presencia del Espíritu Santo, ¿me entiende? Porque sé que Él mora en mí y Él es el que me da el descanso, Él es el que me da la paz. Y después de sacarme unos cuantos pelos, vengo y descanso ahí, ¿no? Es la realidad. Entonces Dios te dota, hermano, a cada uno de nosotros para que tú puedas llevar el ministerio adelante, ¿no? Entonces tenemos que entender, hermano, cuando tú tienes ese espíritu que ha levantado a Dios de los muertos, tú tienes que comenzar a cambiar tu mente. El momento que tú vayas a tu trabajo, decir, wow, estoy entrando con el reino de Dios conmigo. Ese espíritu que ha levantado a los muertos está entrando a mi trabajo. Está entrando a este lugar. ¿Me entiendes? Cuando tú comienzas a renovar tu mente y a hablar y decir y creer lo que tú eres en el Espíritu, los resultados van a ser diferentes. ¿Me entiendes? Porque en la carne, ¿tú cómo te ves en la carne? En las emociones, ¿no? Nosotros, como he hablado, tenemos que ser de impacto, hermanos, para los de afuera. La iglesia tiene que ser impacto. Estamos viviendo, hermanos, en momentos, en tiempos bien críticos ya en lo moral. ¿Sí o no? Y la palabra dice bien claro, la gente ya lo malo que es malo, lo ve bueno. No, lo ven bueno. Es ok. El amor y todo, no está ok. ¿No? Y estamos llegando a eso y cada vez, hermanos, lo moral está cayendo más fuerte. Y ahí donde tiene que prevalecer la iglesia, ¿me entiendes? Ser ejemplo para los de afuera, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, hermanos, ha sido ya tú capacitado, ¿me entiendes? Has sido ya capacitado en el Espíritu para hacer grandes obras. Ahora que tú tienes que trabajar en eso y tienes que renovar tu entendimiento, depende de quién, de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que yo quiero, hermanos, voy a hacer una representación acá. Que pasen por favor mis colaboradores. Pase, siervo. Ayúdame a subir esto aquí, por favor, porque quiero tener campo. Amén. Sí, párense acá, por favor. Usted el espíritu acá, párense acá. Ok. Vamos a hacer la representación, amén. Al frente, mirando. Sí. Aquí he llamado a dos medio parecidos. Amén, porque estos dos van a ser, ¿me entiendes? El siervo va a representar al espíritu, amén. Amén. Él va a representar al alma. Donde están tus emociones, tus sentimientos, todo lo, ¿me entiendes? Todo lo que lleva. Y Él va a representar a la carne. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, estén listos a lo que vamos a hablar acá, siervos. Ahora dice acá, hermanos, la palabra. La palabra dice que, ¿me entiendes? El espíritu con la carne no se llevan. ¿Me entiendes? Lo que es espíritu y lo que es carne, ¿no? Entonces, como puedo decir, siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? El espíritu siempre está luchando para traerte para adentro y la carne está luchando para irte para afuera, ¿no? Hay una lucha. Y el problema de esta lucha, ¿quién es? Es Walter. Este hombre va a ser el problema de todo ahora, ¿ok? Lo que está en el medio de vos, que es tu alma, determina, hermanos, lo que va a suceder en tu futuro. ¿Me entiendes? Entonces aquí hay una lucha y mientras esta alma no se alinee con el espíritu, siempre va a haber una lucha con la carne. Amén. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, ¿por qué? Por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento, de aquí de la mente. Amén. De vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me entiendes? Entonces acá, hermanos,
acá está el espíritu, ¿no? Y como he hablado antes, el espíritu, cuando Adán pecó, el espíritu estaba, ¿qué? Separado de Dios, o estaba muerto, ¿no? Pero cuando aceptó a Cristo, este hombre revivió, ¿no? Y ahora el Espíritu Santo está morando, ¿dónde? En nosotros. ¿Qué espíritu está morando en nosotros? Pero ¿qué dice la palabra? El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ahora está morando en nosotros. Amén. Ahora eso es lo que dice la palabra. Ahora si a ti te cuesta creer esto, hay un problema de revelación que necesitamos tenerla. Por años a mí me dijeron que este espíritu era un bebé, ¿no? Un bebito y que tenía que llevarlo, que aprender, que se caía, entonces después se paraba y que todo eso, ¿no? Entonces sí, pensamos que me la he pasado tratando de alimentar al espíritu toda mi vida y me he desenfocado en renovar mi entendimiento. Donde la iglesia se desenfoca es en renovar el entendimiento acá. Porque cuando tú renuevas el entendimiento y te alineas a la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente el espíritu comienza a tomar, hermano, control de tus emociones y tus sentimientos. Entonces, cuando esto está alineado con el espíritu, el cuerpito este va a seguirle. Este cuerpito. ¿Cuerpote o cuerpito? ¿No? Él le dice, haz esto y él va a hacer esto. ¿Me entiendes? Está relacionado esto. Entonces ahora, hermanos, acá dice, Dios quiere que tú puedas encontrar la voluntad agradable y perfecta. Ahí está la clave. ¿Cuántos de ustedes han encontrado la voluntad agradable y perfecta para sus vidas? Amén. Ok, no, si lo has encontrado, gloria a Dios. Pero ahora yo no quiero ofender, siervo, pero la mayoría de la iglesia no la ha encontrado. No saben. Cada uno de ustedes que está sentado en esa banca tiene un tremendo propósito, tiene una tremenda voluntad. ¿Me entiendes? Para agradar y para hacer las cosas de Dios. Pero el problema es que tú te ves todavía, oh no, es que yo no estoy capacitado espiritualmente. Me falta mucho espiritualmente. Y sin saber que el Espíritu de Dios mora en ti, que está listo para hacer toda obra. Amén. Entonces cuando esta mente, hermanos, no es renovada y sigue siendo a veces carnal, ¿qué es lo que sucede? No, pónganse así, ¿no? Ustedes caminan todo el tiempo, ahí está el Espíritu Santo, sígalo, va a seguir a él. No, ponle la mano a él. Entonces tú tienes que guiar a él por dónde va a ir, ¿no? Y siguen, caminen, ¿no? El Espíritu Santo está ahí, ¿no? Ahora si este hombre quiere hacer cositas malas, una fumadita, ¿ay qué hace? ¿No? ¿Qué sucede? ¿No? Y muchas veces andamos así. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero nosotros caminamos sin saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Caminamos y caminamos un año, el 2017, di vueltas, vine a la iglesia, veo gloria a Dios, alabé al Señor, aleluya, salté, amén. Y eso está bueno. Ahora míreme, siervo, míreme. No. Pero ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida? Dios no te ha hecho salvo sin ningún propósito. Dios te ha hecho salvo justamente para que tú, hermanos, cuando tú decidas renovar esta mente, va a haber algo tremendo que va a pasar. ¿Me entiendes? Porque ahora, por ejemplo, mucha gente es guiado por las emociones, por los sentimientos. Entonces, cuando esto es guiado, ¿qué sucede? La carne va... Pero cuando este hombre dice, ahora, desde ahora en adelante, yo voy a decidir buscar este año la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Voy a comenzar a buscar la voluntad de Dios. Algo va a suceder. Amén. Entonces, ahora lo que tenemos que ver, hermanos, es en Santiago 1, 22, 25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañosos a vosotros mismos. Amén. Ahora muchas veces vemos, hay gente que sabe la palabra. ¿Ok? ¿Ok? No, esto no. ¿Ok? Él sabe la palabra, la ha oído la palabra, pero no la hace la palabra. Entonces, ¿qué hace? Solamente se relacione con su carne. ¿No? Está dando la espalda al Espíritu Santo. Nunca consulta al Espíritu Santo, no le dice nada al Espíritu Santo y el Espíritu está presto para ayudarle.
¿no? Tenemos que dice que es un paracleto. Él está listo para darte un consejo en lo mínimo que tú quieras. Él está listo dentro de ti. Amén. No está en otro lado. Oh, Espíritu Santo, ven, por favor, necesito más de ti. Aleluya. Ya está dentro de ti, vive en ti, mora en ti, dice la palabra. El reino de Dios mora en ti. Amén. Pero el problema, el chenco está aquí. ¿Me entienden? Todo problema está acá. Pero cuando este hombre, ok, miren al frente otra vuelta. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Lo mismo, un espejo. Entonces, ¿qué sucede? Solamente se ve ahí. Se está viendo él mismo, sus errores, sus problemas, sus situaciones. Ay, que esto, ay, que mi barriguita, que mi estito, que ay, que soy esto, que soy. ¿Sí o no? Te ves en el espejo natural y lo que menos piensas es cómo Dios te ve. Dios no te ve así gordito, flaquito y que esto, que el otro, no. Entonces tú te ves en tus ojos naturales y cuando te ves en tus ojos naturales no puedes ser hacedor de la palabra, solamente oidor de la palabra. Oh, Dios dice esto de mí, algún día lo voy a hacer. Dios dice que puedo levantar, sanar a los enfermos, oh, algún día lo voy a hacer. ¿No? Algún día voy a servir a Dios. Algún día, no, el pastor, no, los líderes, eso no es para mí porque todavía no estoy suficientemente fuerte espiritualmente. Yo lo he oído toda mi vida eso. Bautícense. Es que espiritualmente no estoy bien, pastor. No, le echamos al Espíritu que no está bien y el Espíritu está listo. Entonces solamente dice acá, déjate ver. Ahora pónganse de frente de nuevo. Porque se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, aquí, ¿cuántos han sido libres en Jesús? Entonces cuando este hombre decide comenzar a mirar al Espíritu Santo, algo va a suceder. De la libertad y persevera en ella, dice persevera, tú tienes que perseverar. Estar en esta relación íntima con Dios, ¿qué necesitas? Perseverancia, esfuerzo, dedicación. No viene así. ¿Me entiendes? Pero cuando tú entiendes que el mismo Espíritu de Dios mora en ti, tú tienes comunicación las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque Jesucristo está morando en ti. Amén. Entonces ya no se tiene que relacionar y decir, oh Señor, o solamente cuando voy a la iglesia me siento un poquito mejor, pero me voy de la iglesia y otra vuelta mi espíritu está triste. No, las 24 horas cuando tú aprendes a relacionarte con el Espíritu Santo y a oír al Espíritu Santo, algo va a suceder. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, aleluya, en todo lo que haces. Dale un aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Acá está diciendo, cuando tú comienzas a ver la libertad que Dios te ha hecho y la relación con el Espíritu Santo, su palabra dice aquí que tú vas a ser prosperado. Es una promesa de Dios, vas a ser prosperado. Pero ¿por qué muchos no pueden llegar a lo que dice la palabra de Dios? Fluir en la prosperidad, fluir en la salud, fluir en todo lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque solamente nos estamos relacionando acá, en la carne. ¿No? Dice la palabra de Dios que con el poder de Cristo, acá mismo está el poder de la sanidad, el poder de la bendición, ¿me entiendes? El poder de hacerte libre está dentro de ti. La sanidad ya está dentro de ti, ¿no? Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a renovar tu mente y decir, wow, Dios, ya, ese Dios poderoso, yo ya me declaro sano. Amén. Aleluya. ¿Me entienden? He oído un comentario, pónganse ahora sí. Joseph Prince, no sé cuántos lo conocen, Joseph Prince es un predicador de la gracia. Él tiene la iglesia de casi 30,000 personas, es una iglesia inmensa, ¿no? Tiene casi como 300 líderes.
de sus líderes, ¿me entiendes? Ni uno está enfermo, ni uno se enferma, porque ellos han entendido quiénes son en Cristo. En su familia no entra la enfermedad. Es un testimonio tremendo, ¿me entienden? Pero todo depende de cómo yo pienso y cómo actúo. ¿Quién soy en Cristo? Entonces tiene que determinar todo eso, hermano. Tenemos que entender ahora en Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Entonces cuando tú decides andar en el Espíritu, amén, voy a andar en el Espíritu, pónganse así, la mano, usted la mano. Entonces ahora el Espíritu es el que va a guiar, guíelos para... Amén. Eso ahí. Lo que el Espíritu haga, diga, lo que el Espíritu los va a llevar a hacer. El alma va a seguir y el cuerpo sigue por detrás, ¿no? Entonces este le va a decir, vamos allá, vamos al hospital, vamos a orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo. Ustedes lo que más quiere Dios, hermanos, es manifestar su gloria a través de nosotros. Que su gloria se manifieste a través de la carne. No que las obras de la carne se manifiestan. Porque el problema de la iglesia, ¿qué es? ¿No? Nosotros, ¿qué hacemos? Somos guiados al revés. Así. ¿No? Ahí le pone, y ahí está el Espíritu Santo, vaya una caminadita más. ¿No? Mientras tomo agua, siga caminando. Entonces andamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto. Muchos cristianos siguen dando vueltas un año más y well, sí, gloria a Dios, amén. El 2018, no, el 2018 tú tienes que entrar sabiendo quién eres en Cristo. Que ese Espíritu que ha resucitado de los muertos ahora, ¿me entiendes? Vive en ti, eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que pedirle ahora revelación y comenzar a ser hacedor, no, al otro lado, mírense. Relacionarte con Él, ahí tiene que ser. Relacionarte con el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Eso tiene que ser el enfoque número uno de cada uno de ustedes. Porque si tú dices, oh, será cierto, parece un mensaje de, ¿cómo llaman esos cuentitos de hadas? ¿No? Lo que dice la palabra de Dios es cierto. Entonces cuando yo comienzo a relacionarme así, las cosas van a comenzar a ser diferentes en nuestra vida. Amén. Porque tú tienes que entender, hermanos, que, wow, que el tiempo, que el tiempo ya se me va. Pero cuando tú entiendes, hermanos, que en el cambio que ha habido, ¿no? Porque ahora vamos a hacer una cosa, tu cuerpo ponte acá, usted subas esta aquí, y usted aquí, varón. Ahí un poquito acá. Acá nomás, mirando allá al frente ahora. Así, eso, ¿no? Entonces siempre nosotros pensamos que Dios, cuando Él nos ve así. Amén. Porque Él muchas veces pensamos, nos ve, ve la carne, ve el alma y después está el espíritu, ¿no? Entonces cuando tú piensas que Dios te ve así, te ves reflejado y Dios dice, wow, man, ¿cómo Dios me va a aceptar así? ¿Cómo Dios me va a usar así? ¿Cómo Dios va a hacer esto conmigo? ¿Cómo Dios va a hacer esto conmigo? Él nunca lo va a poder así. ¿Por qué? Miren la cara que tengo, miren lo que soy, miren, se me perdió el pelo, miren todo esto. ¿Ah? Miren la verdad, no, miren cómo soy, cómo Dios va a poder usarme así. Y eso es lo que pasa en el pueblo de Cristo, cómo Dios me va a usar así. Pero cuando tú aceptas a Cristo, aunque tú no lo sientas o creas, hay una transformación. Usted venga hacia adelante, usted que está en el medio, usted atrás. No, usted en el medio, usted no se mueva. Ahí no hay que ir, ahí. ¿Ves esta alma, pero? ¿No? Cuando tú aceptas a Cristo, Dios ve a quién, a su espíritu. Aleluya. Dios ve a su espíritu porque ha sido comprado con la sangre de Cristo, hermanos. Tú has sido comprado con la sangre de Cristo. Entonces cuando ve a su espíritu, Él ve a su Hijo Jesucristo porque dice, Cristo mora en nosotros.
No, Él ve a su Hijo Jesucristo. Ahora sí, Él no se enfoca en esto. Lo que nosotros nos enfocamos son en eso. No en la carne, en alma y todo eso. Wow, ¿qué sucede? Pero no podemos entender esa transformación cuando dice ha sido una nueva criatura. Ha sido transformado completamente. Has aceptado a Cristo. Entonces Cristo, Dios, ahora ve mediante el Espíritu Santo. ¿No? Ahora que lo que te va a llevar a... entonces si me ves, soy salvo. Ya eres salvo porque Dios te ve así. Pero si tú sigues caminando por el desierto, dando vueltas y vueltas, ser guiado por la carne, nunca vas a cumplir la voluntad de Dios. Nunca. ¿Me entiendes? Tú puedes vivir. Puedo vivir en pecado. ¿Puedes vivir en pecado? Pero las consecuencias, hermanos, del pecado son pecado. El enemigo lo que más encanta es que un hijo de Dios, sabiendo lo que es, esté en pecado. Viva en pecado, porque son las puertas para que el enemigo venga y nos lastime. Amén. Pero entonces cuando tú decides ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos, Dios siempre se va a relacionar de espíritu a espíritu. Entonces cuando hay esta comunicación con el alma, automáticamente tú vas a ser guiado, ¿me entiendes? Vas a ser guiado completamente. Amén. Entonces vemos ahora, cámbiense usted, quédese quieto, ahora usted arribita. Hay una escena que quiero hablar del hijo pródigo, ¿no? Dice el hijo pródigo, ¿quién era el hijo pródigo? ¿No? Y lo que quiero hablar, hermanos, esta parábola tiene un significado. No solamente la parábola de que vino y lo aceptó, gloria a Dios. Hay un significado en esa parábola y quiero que les quede grabado esto. Amén. Dice la parábola que cuando el hijo pródigo se fue, él se rebeló, pidió toda su herencia, se fue, se gastó en mujeres, ¿me entiendes? Hizo la vida loca, ¿no? La vida loca ahí y quedó sin nada. ¿Y dónde quedó ese hijo? ¿Dónde quedó? ¿Saben la historia o no? Ok, ¿dónde quedó? Quedó comiendo con los cerdos, con los chanchos, los puercos, no sé qué llaman. En mi país llamamos chancho, con los chanchitos, con los marranos. Puerco, bueno, lo que es, ya sabes, ¿no? ¿No? Puerco, marrano, puerco, chancho, lo que sea, pero quedó ahí, ¿no? Quedó, dice, comiendo y él se acordó, dice, no, yo puedo regresar allá, ¿me entiendes? A la casa de mi padre. Puedo llegar a la casa de mi padre y allá, aunque sea, voy a estar como esclavo. Ahí puedo tener mejor comida. Ahora, ¿me entiendes? Estoy comiendo, estoy untado con los cerdos, sucio, hediondo. ¿Cuántos han estado en un chiquero? ¿Qué llaman? Chiquero, ¿no? De los cerdos, ¿no? Huele horrible. Puf, pero la carne es rica. ¿No? Huele rico, pero la carne, es rica, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el padre? Dice, fue y lo vio de lejos y él corrió y dijo a sus hijos, vengan, pónganles ¿qué? Vestimenta. Vestimenta. ¿No? Entonces llamó a los siervos y lo iban a vestir. Amén. Vístanlo acá a este marranito que estaba. ¿Ah? Ahí está, le están cambiando las vestiduras. ¿Te imaginas ese padre de amoroso? Le está poniendo unas vestiduras. ¡Wow! ¿Me entiendes? Estaba lleno de lodo, lleno de suciedad. Pero hermanos, la vestidura representa la justificación de Dios. Entonces cuando viene esa vestidura, ya nadie puede ver los chanchitos que hay adentro. Los cerditos, los sucios. ¿Me entiendes? Alguien que va a pasar por ese lado lo va a ver como el hijo de ese gran hombre. Porque ahora Dios cuando te vean así, tienen que verte como el hijo del gran rey. Amén. Como el hijo del gran rey. Y dice la palabra, aleluya. Dale un aplauso, ¿no? Entonces cuando tú, hermanos, la apariencia comienza a cambiar después de estar en los cerdos, eso, pero recibe el amor del Padre, le dice, te estoy dando la vestidura, ahora estás limpio, y no solamente, y que saque el anillo, que significa el anillo, que poder, autoridad. Le está diciendo, te estoy volviendo a dar la autoridad. Le está poniendo de nuevo a su hijo.
Y le dice, le está poniendo los calzados, que representa las sandalias, representa la separación de la tierra con, ¿me entiendes?, del hombre, la separación de este mundo. Entonces Dios nos ha justificado, nos ha puesto el anillo de poder, de autoridad, y Él te ha dado las sandalias para ser separado de este mundo. ¿Puedes entender, siervo? Cuando Dios te ve, se relaciona así. Ahora te ve como un hijo justo, ¿me entiendes? Pero todavía hay cosas que ¿cuántos están luchando en esta área? Le van a echar la culpa a Walter de esta hora en adelante. Es tu culpa, Walter. ¿No? Pero no, todos luchamos. No, ¿ustedes creen que yo no lucho en esta área? Lucho en esta área. Diario tengo que luchar, pero más que todo cuando vienen luchas tengo que enfocarme a este lado, al Espíritu Santo. Oh, ahora sí, ¿no? Tengo que enfocarme al Espíritu Santo, descansar en el Espíritu Santo, y después de que descanso en el Espíritu Santo, porque yo sigo siendo justificado. Esto no cambia. Entonces me tengo que dar la vuelta y seguir mi vida adelante. ¿Me entiendes? Porque antes lo que sucedía, cuando yo estaba en la otra iglesia, hacía el llamado al altar para aceptar a Cristo y me pasaba media iglesia. ¿No? El próximo domingo hacía el llamado para aceptar a Cristo y me volvía a pasar los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque uno piensa, hermanos, oh, la pequé, la regué, ya está, perdí mi justificación y ahora entonces tengo que ir a aceptar a Cristo otra vuelta como mi Señor y Salvador. Cada vez que hacía yo decía, este llamado es para los nuevos, tú ya tienes 20 años y sigues pasando. Come on. ¿Por qué? Porque eso nos instruían, en cuanto fallabas, ya está. Si no te arrepientes, viene Cristo mañana y te vas al infierno. Ay, tienes que arrepentir. ¿No? Es todo basado en tus obras. Todo en lo que tú haces, sin entender lo que Cristo ya ha hecho. Y dice, tú eres un hombre justo. Ahora eso no te da la tarjeta verde para ir a hacer lo que te da la gana, porque si realmente está en tu mente eso, voy a ir a hacer lo que me da la gana, tú no has nacido de nuevo. Porque si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo no te va a dejar que hagas lo que te dé la gana. ¿Me entiendes? Entonces ahora el Señor nos ve así. Ahora cuando tú las riegas, metes la pata, ¿sí o no? Metemos la pata. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, no, ¿se da ahí? Padre, metí la pata, ayúdame, enséñame de este error, ya no quiero hacerlo más. Reconocer. Eso, ¿sabes qué se llama? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces el Señor te dice, hey, tranquilo. Dice la palabra de Dios que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él ya no se acuerda más. Ya es done. ¿Me entienden? Muchos no entienden esa parte, por eso tienes que pedirte la revelación. Oh, entonces si peco, sí, el pecado que has hecho ya ha sido perdonado. Dios no, ¿me entiendes? ¿Hay algo que tú puedes encontrarle mal a Dios? Yo le he encontrado una cosa, hermano, que es malo para la memoria. Él no se acuerda de tus pecados. Él no se acuerda. No. Dice, tus pecados han sido echados al fondo del mar. Y la otra vez he hablado, es lo mismo que si tú agarras un agua negra, sucia, y lo echas al mar. ¡Chu! ¿Qué pasa? Se desaparece. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Entonces, de ahora en adelante, Dios va a llevarte así. Pasen ahora de cambio, de nuevo el Espíritu al frente, usted atrás. Porque Dios te ve un hombre ahora así, mediante su Espíritu, justificado. Ahora tú tienes que verte así. Mientras tú no les verte así, tú vas a seguir patinando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esto es, tú tienes que pedirle a Dios la revelación que el Dios quiere dártela. A cada uno de nosotros. El enemigo no quiere que nosotros entendamos la transformación que ha habido, porque la religión te dice, ¿tan facilito? No. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Tengo que hacer algo para mi hijos. Tengo. Así ha sido toda mi vida, tengo que hacer cosas para Dios. Ahora las he hecho, gloria a Dios, pero las he hecho en mi propio esfuerzo muchas veces. Porque pensaba lo que hacía, lo que decía y cómo actuaba. ¡Wow! Dios estaba agradado. No, Dios ya se agrada porque Él ya te ve así.
Y Él te da la palabra, dice, ahora tú tienes que renovar tu mente, tienes que trabajar aquí en el medio para que justamente puedas encontrar la voluntad agradable y perfecta para tu vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, siervos. Thank you. Segunda de Corintios, y con esto acabo, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros, siervos. Y su palabra dice sí y amén. Él quiere usar tu vida. Cuando tú dices, Señor, yo sé que ahorita en lo que me he visto en mi carne, yo creo que no puedo, pero sé que en el Espíritu lo voy a poder hacer. Si tú comienzas a actuar y comenzar a cambiar y renovar, decir, wow, yo soy en el Espíritu, el mismo Espíritu de Jesucristo mora en mí, vive en mí. Comenzá a renovar tu mente, comenzá a verte como Dios te ve, comenzá a ver, hermanos, lo que tú determinas, ¿me entiendes? Dónde pones la mirada, va a determinar tu futuro. Cómo enfocas el 2018 va a determinar todo el 2018. ¿No? ¿Quieres seguir dando vueltas el 2018? No. Entonces tenemos que sacarnos todos los pero no estoy listo, pero no tengo, pero no sé, pero no puedo, pero, ¿no? Pero cuando tú le dices, wow, gracias Señor, porque ese mismo Espíritu mora en mí. No es otro, mora en mí. Ahora, donde yo tengo que esforzarme, 18, es renovar mi mente, ¿me entiendes? Porque dice, es buscar primeramente el reino de Dios. Ahí tiene que ser, y para entrar al reino de buscar, tiene que haber en la mente, renovación de la mente. Entonces, cuando tú dices, voy a renovar mi mente este año y voy a estar completamente en la voluntad de Dios, te vas a admirar, hermanos, cómo Dios va a comenzar a usar tu vida. Oh, es que no estoy preparado para orar por el enfermo. Tú no, pero el Espíritu que vive en ti ya ha orado por los enfermos. El Espíritu que vive en ti ya ha resucitado a los muertos. El Espíritu que vive en ti ha sanado a los leprosos. ¡Oh, aleluya! ¿No? Entonces ahora tú tienes que actuar. No se trata como tú sientes. Porque muchas veces cuando hay una persona, una necesidad, y tú vas a ir ay, es que me peleé, es que hice, es que, ay, le miré y ya está. Chao, estás actuando en la carne, ¿no? Pero cuando tú entiendes, decir, sí he tenido este problema, pero en este momento la gloria de Dios quiere manifestarse en esta persona y voy a dejar a un lado y en el nombre de Cristo, ¡pum!, hacerlo. Por eso la condenación, no hay ninguna condenación ¿en qué? Para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces, ¿quién te condena? Muchas veces el hermano o la hermana, ¿no? La esposa, el esposo son buenos para condenarte, ¿no? Amén. Pero desde ahora en adelante veamos al hombre, mujeres que Dios les ha dado. Vean al hombre y digan, wow, este cabezón, yo sé que en su alma todavía está así, su carácter, pero yo lo veo transformado y voy a orar porque él no es así. Amén. Ahora, hombres, vean a las mujeres de diferente forma. Wow, esta es una mujer de Dios. Yo sé que ahorita sus sentimientos, sus emociones están así, pero yo sé que el Espíritu de Dios mora en ella. Comiencen a ver diferente a sus hijos, a todo. Entonces, hermanos, determinemos el 2018 en lo primero decir, gracias Señor por lo que tú has hecho en la cruz. Gracias a eso yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ese mismo Espíritu que te ha levantado, que está listo para hacer las obras. Entonces es un enfoque que cada uno tiene que cambiar, hermanos. Como tú piensas, ¿me entiendes? Vas a seguir el 2018, pero para el 2018, como iglesia, tenemos que comenzar a cambiar y a renovar, ¿me entiendes? Y entender quiénes somos en Cristo. Amén. ¿Reciben la palabra? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Yo creo que más claro no puedo hacerlo, ¿me entiende? Para que entendamos lo que somos en Cristo, esa nueva creación. Amén. Pero ahora, hermanos, antes de despedir, si alguien
¿me entiendes? La prédica, sí, claro. Tal vez tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dice la palabra, como he hablado, no eres de Cristo. Pero si tú decides hacer esa oración de fe el día de hoy, aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, algo, hermanos, el milagro más grande va a suceder en tu vida, que ese mismo Espíritu de Dios, ¿me entiendes?, va a llegar y va a morar en ti. ¿Me entiendes? Eso tienes que aceptarlo. Dice, es por fe. No es que va a venir un ángel y ¡pah!, va a caer sobre ti. Ya lo tengo. No, es por fe. Decir, lo he aceptado de corazón. ¡Wow! Ese momento tu espíritu que está muerto vive, te vivifica. Y desde ese momento tú tienes la autoridad, hermano, de hacer las mismas obras que Cristo ha hecho. Yo no sé si hay alguien acá que dice, pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Es una oración sencilla. Todos inclinaremos nuestros rostros, siervo. Porque a muchos les da pena, tal vez. Todos inclinamos nuestros rostros y con los ojos cerrados, ¿no? Tal vez si hay alguien y dice, pastor, yo solamente voy a levantar mi mano y yo voy a saber que tú quieres aceptar a Cristo y vamos a hacer una oración congregacional. Amén. Tú puedes decir, yo quiero que ese Espíritu Santo more en mi vida y me guíe todo el 18. Porque eso es lo mejor, hermano, la mejor decisión que tú puedes tomar para enfrentar un año nuevo. Es saber quién eres en Cristo y lo que Dios ha hecho, la transformación tremenda en nuestra vida. Amén. Ahora, si no hay nadie, está bien, yo voy a creer que todos son hijos de Dios. Pero hermanos, ahora no hay nadie para que haga la oración. Amén. Si no hay nadie, está bien, hermanos. Ahora pueden mirarme, siervos. Entonces, la palabra ha sido soltada, siervos, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes es el trabajo que cada uno de ustedes tiene que hacer, ¿no? Porque la realidad es eso. Cuando nos enseñan en la religión, eso es lo que a mí me han enseñado por años. Y mis primeros años de cristiano han sido bien difíciles, muy difíciles. Porque yo todo era enfocarme en el espíritu, querer cambiar el espíritu. ¿Me entiende? Hacer crecer el espíritu sin entender que mi espíritu estaba listo. Y nos desenfocamos lo que está en el medio, que es el alma. Porque el alma es lo que va a determinar tu futuro. ¿Dónde vas? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Amén, siervos? Entonces, hermanos, muchas gracias. Vamos a orar y vamos a despedir. Va a haber un cafecito los que quieren quedarse. O tal vez algunos están pensando en los tamales, ya están en la olla. Pero no, I don't know. Se les quema. Pero oraremos, amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Por este día, Señor, y por la oportunidad, Señor, que tú me das de poder predicar tu palabra el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Te pido, Padre, que este año sea la necesidad más importante en nuestra vida, Padre, de poder, Señor, entender lo que tú has hecho en nosotros, la transformación más grande que ha habido en nosotros. Muchas veces hemos sido impregnados con religión, Señor, que no podemos entender, Señor, eso que ha pasado tremendo, Señor, cuando te hemos aceptado a ti. Que nuestro espíritu, Padre Santo, está listo para hacer toda obra tuya. Está listo para mostrarnos tu voluntad, Padre Santo. Pero que sea un año de esfuerzo. Si hay que esforzarnos en la palabra, hay que esforzarnos porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si no tenemos fe, no podemos alcanzar, no podemos agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Porque sin fe no vamos a poder ver lo que Cristo ha hecho en nosotros, Padre. Por eso, Padre, te pido que esta revelación se comience a manifestar el 2018 para que toda la iglesia podamos entender, Señor, quiénes somos en ti y podamos conquistar, Señor, y que el mundo no nos influya y más bien nosotros podamos ser de influencia a ese mundo perdido. Te doy gracias, Jesús, y bendigo a cada siervo y a cada sierva y declaro que el 2018 será un tiempo nuevo, un tiempo con propósito y un tiempo de conquista. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.